Bien, vamos a arrancar con una oración. Gracias, Señor, te damos por tu amor para con nosotros. Gracias por tu palabra que nos habla de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde vamos. Gracias por la confianza que eso pone en nuestro corazón y en nuestra vida, sabiendo que tú estás con nosotros y que no tenemos nada que temer del más allá de la muerte. Así que bendícenos, úsanos, te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, tenía que ver la parte número 7 de esta noche. En realidad son los 3 últimos elementos esenciales del creacionismo de Tierra Joven y su importancia para la teología cristiana. Y entonces todos son importantes, esenciales, pero estos dos son muy esenciales. Si podemos ponerle un superlativo en esencial, ¿cómo se diría? Esencialísimos. Los esenciales. Todos, es como decir, eso fue perfecto. Y a veces yo digo, eso fue perfectísimo. Pero si estaba perfecto, no hace falta decir perfectísimo, ¿verdad? No tiene sentido. Pero lo digo en broma. Así que el primero es el pecado como causa de la muerte. Algo paradójicamente, el modelo evolutivo hace que la muerte sea un ingrediente importante para la vida, aun cuando en realidad no puede explicar por qué la muerte surgió, ni por qué fue necesario en un principio. Sin la muerte continuada de los inadecuados y experimentos repetidos que resultan en muerte, la vida no puede surgir o continuar. La teología bíblica enseña una idea totalmente diferente. La creación fue inicialmente perfecto, pero luego el pecado se metió. Entonces, el pecado causó la caída de la humanidad. Vino la muerte como una consecuencia del pecado. Así que, y esto es sumamente importante, así la muerte ocurrió solo después de la caída. Esto lo tenemos muy confirmado en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y por el pecado vino la muerte al mundo. Entonces, uno de los propósitos del texto de Génesis es el de explicar de dónde vino la muerte. Y la última oración, la plena explicación de la Escritura es que la muerte ocurre por el pecado. Entonces eso hace que el pecado vino primero y luego, a consecuencia del pecado, Dios condenó a la humanidad a la muerte. Y eso implica, no está dicho ahí en palabras, pero implica que Dios creó al hombre para vivir para siempre. ¿Nos damos cuenta de eso? Si Dios dijo a Adán, no tomes de ese árbol, porque si tomas de ese árbol, entonces vas a morir. O sea, si no toma, no muere. Y luego habría tenido la confirmación por el árbol de la vida, de poder participar del árbol de la vida. Pero porque pecó,
entonces ya fue separado de Dios, debemos escondiéndose de Dios, atemorizados entre los árboles del huerto, y entonces Dios les expulsó del Edén y puso unos, ¿cómo se llaman? Ahí a la entrada del Edén para que ellos no tomaran del árbol de la vida y vivir para siempre en su pecado. O sea que hubiera la posibilidad de ser salvos. Y ser salvos a través de ese segundo Adán que tenemos mencionado en Génesis 3:15, el que iba a pisar la cabeza de Satanás, que estaba en la serpiente. Así que hay unas indicaciones muy interesantes ahí en eso. Dios creó al hombre no para morir. Dios creó al hombre para vivir, para siempre. Pero Dios le dio una sola prueba, una sola. Y falló. Nosotros vimos eso en nuestros hijos pequeñitos, ¿no? Apenas empezaban a caminar y sabían lo que significa la palabra no. Eso no se toca. Y entonces a veces Ruth tenía algo en una mesita en la sala de estar, y dije, no toques. Y luego se alejaba un poquito, le daba la espalda y miraba ahí atrás, y esa manita va hacia allá, y fallaba. Y bueno, sé lo que es eso. Es la maldad que está en el ser humano. Entonces hay que enseñarles que cuando alguien dice no, que no es lo que se quiere decir, y luego tiene que venir la disciplina. Solo en el próximo párrafo dice, solo con una separación espiritual del sostenedor de la vida es posible la muerte física. Hay mucha miga ahí en esa oración, hay que estrellarlo. Solo con una separación espiritual, ¿no? Que Adán y Eva fueron separados del que les sostenía la vida, y entonces así les fue posible la muerte física. Vivieron por muchos años, pero la muerte les cogió al final y volvieron al polvo, igual como el Señor decía que iba a suceder. Génesis es tanto un libro de muerte como un libro de principios, o sea, de comienzos. Hay muchos comienzos, principios en Génesis. Tenemos el primer hombre, tenemos la primera mujer, tenemos la primera tentación, tenemos el primer pecado, tenemos el primer asesino, tenemos, bueno, Génesis es un libro de primeras cosas, ¿no? Pero también es un libro de muerte,
Y como dice aquí, hay más de 60 referencias a la muerte física en Génesis. Más de 60. ¿Sabéis cómo termina Génesis? Vamos a ir a Génesis 50. Génesis 50. El último versículo. Murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así termina Génesis, con José en un ataúd en Egipto. ¿Sabéis cómo termina el Antiguo Testamento? Malaquías, capítulo 4. Versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Porque es la historia de la humanidad bajo la maldición. Pero ¿sabéis cómo termina el Nuevo Testamento? Apocalipsis 22. (22, 20 y 21). El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y entonces ahí, encerrado ahí, tenemos todas las promesas de lo que tenemos en los capítulos 21 y 22. Ya no hay maldición. Versículo 3, capítulo 22. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de su luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Vaya contraste. Vaya contraste. Esa es la historia de la salvación. Es la historia de la salvación que tenemos en la Biblia. Su importancia teológica, o sea, ¿qué es lo que Dios dice en cuanto a esto? En breve, si el hombre no muere como juicio de Dios por el pecado, no hay necesidad para el Evangelio. Por el atributo de la santidad de Dios, el pecado causa una separación entre el pecador y su Dios. Y esto es la muerte espiritual. El hombre finalmente experimenta la muerte física después de que su vitalidad natural se erosiona. El Evangelio es el antídoto de este terrible problema.
nosotros los que estamos llegando a subirnos en años, sabemos de lo que se está hablando aquí, que es esa vitalidad natural que se va erosionando. En el campo, pues a veces venía una lluvia muy muy fuerte, entonces mi padre veía a la buena tierra que se estaba llevando por el agua, corriendo cuesta abajo y llevando esa buena capa de suelo que producía mucha cosecha, ¿no? Y dice, ay, que se está erosionando mis campos, se está erosionando. Eso es lo que pasa con nosotros, nuestra vitalidad. Pero el Evangelio es el antídoto a este terrible problema. La muerte, si el Señor no viene antes, nos va a agarrar con sus garras. Pero algún día sonará la trompeta y Jesús vendrá y los muertos en Jesús resucitarán primero y luego los que vivamos en aquellos momentos, cuando el Señor venga, pues nosotros seremos cambiados en una vida, en un cuerpo nuevo. Además de ser irrefutable textualmente, el Evangelio lo hace axiomático que la muerte tuvo que venir del pecado. El Evangelio de Cristo es el arreglo para tanto el pecado como la muerte, por medio de renovar el castigo y el poder del pecado. La muerte se cura por la resurrección corporal del creyente, igualmente hecho posible solo en Cristo. Y para mí es muy interesante que hay personas que dicen, yo no echaría ninguna duda sobre la resurrección de Cristo, sí, que resucitó de los muertos, pero luego echan duda sobre Génesis, ¿no? Especialmente estos primeros capítulos. Echan duda sobre si la muerte vino antes, si realmente Adán vivió, todas estas cosas. Si Cristo pudo venir y resucitar de los muertos, nacer de una virgen, ¿no? Hacer los milagros que iba haciendo, ¿no? Entonces lo de Génesis es facilísimo para él, no hay ningún problema. Y si él puede hacer el mundo, el universo, como vemos en Apocalipsis 22, 21 y 22, entonces pudo haber hecho el universo que encontramos ahí en Génesis y cómo lo hizo. Bien, entonces hablemos un poco del diluvio global, catastrófico, como un juicio de Dios. Este libro Morris, si tenéis alguna oportunidad de leerlo, es muy interesante. Enfocó el relato bíblico literal del diluvio. La formación de Morris fue muy interesante. Él tenía su educación fue en la hidrología, que es el estudio del agua y principalmente en el estudio de agua en movimiento. ¿Qué hace el agua cuando
cuando está en movimiento. Entonces, había llegado hasta la cima de todo eso, un hombre muy, muy inteligente, era creyente, enseñaba en una universidad secular, digamos, pero se iba dando cuenta de que en la geografía de la Tierra y la geología de la Tierra encontramos las huellas del diluvio, ¿no? Los estratos que vemos de todas las maneras posibles. Algunos van así, otros van así, otros van hacia arriba y provocan toda clase de formas en la Tierra. Entonces, él propuso que el diluvio universal que encontramos en Génesis capítulo 6 a 9, pues fue lo que produjo todo eso. Y dice, es la explicación primordial por muchas de las características geológicas y topográficas de la Tierra que observamos hoy. También explica los vastos cementerios de fósiles y combustibles fósiles que se usan para alimentar mucho de la economía del mundo. Explica la apariencia de edad avanzada de la Tierra, a pesar de su juventud. Tales características son interpretadas más comúnmente desde una perspectiva evolutiva, o sea, uniformitariana. El creacionismo de Tierra joven, junto con el diluvio global, provee una explicación competente y bíblicamente consistente de estas características. Esto es por qué el diluvio es esencial a la teología de Tierra joven. Es primordial, es muy, tenemos que aceptarlo. Esto de los fósiles de los dinosaurios, fósiles de toda clase de criaturas, tanto de la tierra como del mar. Los mellizos Fernández, hace años, cuando eran jóvenes todavía, subían aquí arriba, donde el pantano, y encontraban bolsas llenas de fósiles, de criaturas marinas. Y de vez en cuando ellos los traen aquí a la iglesia para enseñarnos. Aquí arriba, muy lejos del mar. Han encontrado fósiles así en el monte Everest. Han encontrado fósiles de criaturas de tierra cálida en la Antártida. Así que fue algo muy interesante todo esto. Luego, los combustibles fósiles. ¿De qué está hablando? Está hablando del petróleo, gas y el carbón que se encuentra en la Tierra. ¿Sabéis lo que es el carbón? Esa sustancia negra. Hay varios tipos. Hay carbón que es muy duro y quema mucho, tiene mucho calor dentro y va quemándose. Cuando yo, por los primeros 8 años, yo fui a un colegio de una sola sala. Un edificio tenía una entrada, pero luego un recinto ahí suficiente para quizá 15 estudiantes y la profesora. Y había ahí hasta
hasta casi todos los cursos, una sola profesora. Así que nosotros escuchábamos lo que se enseñaba a todos los demás. Pero yo me acuerdo que el lunes por la mañana ella venía y tenía que buscar en un recinto fuera carbón. Entonces con una pala llenaba un cubo de carbón, lo metía en uno de estos estufas así, con el tubo que iba a la chimenea y todo. Entonces nos moríamos de frío hasta que por fin esa estufa se ponía roja y empezaba a echar calor, porque las temperaturas en invierno ahí en mi tierra pueden bajar a 20, incluso 30 bajo cero. Y entonces cuando nos íbamos por la tarde, entonces ella traía más carbón y lo echaba encima para que durara toda la noche y diera calor, para que no hubiera tanto frío cuando entrábamos el día siguiente. Pero ese carbón era muy abundante ahí en Iowa. Había bastantes minas de carbón. Uno de mis primeros recuerdos es cuando nos mudamos ahí a la granja. Necesitábamos carbón para calentar la casa. Entonces, mi padre no tenía tractor en aquel entonces, todavía tenía los animales de mi abuelo. Entonces nos juntó al carro. Entonces fuimos no sé cuántos kilómetros con ese cargo, y entonces lo llenaba de carbón de una mina y así calentábamos la casa. Eran tiempos bastante primitivos, pero es por esos combustibles fósiles que nosotros disfrutamos de una ¿cómo diría? De una vida muy bendecida hoy en día, con coches, con trenes, con aviones, luces como las que tenemos, un interruptor y ya tenemos luz y todo lo demás, las máquinas para trabajar la madera, las máquinas para hacer esto, para hacer aquello, no podrían funcionar a menos que hubiera estos combustibles fósiles como tenemos hoy en día. Así que a través del juicio de Dios sobre la humanidad vino todo ello que nosotros estamos disfrutando hoy en día. Es muy, muy interesante. Y yo me acuerdo cuando hace años, cuando yo tenía 40 años, 30, es que se nos van a acabar los combustibles en la tierra y todo eso, el carbón se va a acabar y el petróleo y todo eso. Y ahora hay más que nunca. No saben qué hacer con todo lo que hay. Bien, entonces, en el próximo párrafo dice: el diluvio es un juicio sobrenatural directo de Dios, tal como la creación de una tierra joven es un acto sobrenatural directo de Dios. El diluvio abarca lo mismo en extensión como la teología de tierra joven, aunque es limitado al globo terráqueo en vez del universo entero. Fue bastante más que 6 días, de un año aproximadamente, y tenemos el relato ahí en Génesis.
El relato del diluvio requiere un Noé literal con su familia para edificar el arca y popular la tierra después del diluvio. ¿Cuántos entraron en el arca? ¿Cuántas personas? 8. Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 hijos. Y sus 3 mujeres. Sus 3 mujeres. Génesis enfatiza que toda la tierra fue cubierta en el diluvio. No fue un diluvio local. Los relatos genealógicos llevan un recordatorio del diluvio. Los tenemos ahí en varios sitios. La historicidad de Noé está apoyada por un número de textos bíblicos. El diluvio no fue un accidente, sino un juicio divino sobrenatural. El diluvio se los llevó a todos, los destruyó a todos. Y esta verdad figura importantemente en el argumento de Pedro, que Dios una vez más juzgará la tierra por la pecaminosidad de sus habitantes. Eso está en la segunda de Pedro. Versículo 3, bueno, el capítulo 2 de Pedro 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Por el agua subsiste? Nuestros cuerpos están hechos de un buen porcentaje de agua. Un 70-75%. Y los animales, ¿y qué haríamos sin el agua? Para lavar, para limpiar, tantas cosas que hace el agua. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Iba a decir algo y se me fue el pensamiento. Tenemos yo sé lo que era. En las leyendas de los pueblos que llamaríamos antiguos, los antropólogos han escuchado muchas historias que está muy parecido a la historia de Noé y el diluvio. Muchas veces los detalles se cambian, no se ven iguales, pero en muchos de los pueblos de la tierra han encontrado eso. Y han dicho, esto tiene que haber sido porque sus ancestros les han contado algo así y ha sido deformado a lo largo de los años,
pero aún así hablan así. Luego tenemos la suficiencia de la Escritura. La suficiencia de la Escritura sola como regla de fe y práctica del cristiano. Cuando la Escritura habla como la autoridad última. No podemos tomar cualquier perspectiva de la creación que nos antoje, por lo menos si nos consideramos de estar bajo la autoridad de Dios y su palabra. Entonces nosotros, aquí en la Iglesia Bautista Emanuel, como somos de un solo libro, entonces por eso hacemos énfasis en esto y también en todo lo que la Biblia nos dice. Con relación a la autoridad bíblica, cuando la Escritura habla de un tema y la ciencia contradice lo que la Escritura enseña, la ciencia ha de dejarse a un lado. Y luego él da un poco de su propio testimonio ahí, el autor de este estudio. No se puede permitir a la ciencia que usurpe la autoridad de la palabra de Dios. No puede ponerse por encima, que quite la autoridad de la vida, de la Biblia. La investigación científica puede complementar nuestro conocimiento de la verdad escritural. Eso es muy legítimo, pero no podemos intentar introducir las ideas de personas ateas que creen en la evolución en lo que la Biblia claramente dice. No podemos permitir eso. La ciencia moderna ha vuelto esa realidad patas arriba y reclamado para sí el título de fuente revelador y vehículo para hacerlo. No, la naturaleza no crea. Requiere una mente poderosísima para diseñar y crear. Es imposible que la naturaleza cree. La teología de Tierra Joven sostiene que hay solo una manera para conocer los detalles de cómo tuvo lugar la creación, y eso es a través de la revelación bíblica. Nosotros podemos mirar la tremenda organización de nuestro organismo. Nosotros podemos mirar a través de los microscopios y ver la tremenda organización que hay en las células, por ejemplo, de nuestro cuerpo, y cómo llegar a entender un poquito de cómo funciona nuestro cuerpo. Y nosotros podemos mirar a través de los telescopios al universo y ver los miles de millones de estrellas que hay en nuestra galaxia, y luego ver los miles de millones de galaxias con sus miles de millones de estrellas, y decir, wow, ¿de dónde vino todo esto? Y nos da la idea de que hay un poderosísimo Dios o un creador, un diseñador detrás de todo ello. Pero no nos dice la naturaleza quién es ese personaje. Por eso tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que es una persona. Es una persona. Y además nosotros estamos creados a su imagen. Él es infinito, nosotros somos finitos. Pero aún así hay la posibilidad de que nosotros le conozcamos
y que podamos escuchar lo que es su voluntad, que lo vemos en la palabra de Dios, podemos llegar a conocerle a través de Cristo Jesús. Así que eso es algo maravilloso, ¿no? Si la Escritura no es la palabra de Dios, y si hay fuentes de información fuera de la Escritura que corrijan la Biblia, hay que estrellar esto. Luego la totalidad de la creencia cristiana se complica inmensamente y se destruye en últimos términos. La última oración en esa sección. La suficiencia de la Escritura. Es suficiente como regla de fe y práctica, ¿no? Bien. Empezamos. Muy bien. La próxima semana tenemos la parte número 8, que es algo así como un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo. Habrá un control sobre ello. Y luego quiero que entendáis que para la parte 9, mi mente se está erosionando. Hay un hombre bastante conservador, Al Mohler, que propuso una idea en cuanto a esto, y entonces el autor hace una crítica de lo que él está proponiendo, y podéis leerlo. No habrá control sobre ello, aparte de que os voy a preguntar si lo habéis leído o no. ¿Vale? Si lo habéis leído, un 10. Si no lo habéis leído, un 0. Que irá con la media de todos los demás controles. Bueno. Está bien. No tenéis que estudiarlo, nada más que sepáis que eso está por ahí. Yo no lo conocía hasta leer este estudio, yo nunca había escuchado de esto. Y me fue interesante, pero creo que hace un trabajo maestral en criticarlo, lo que él está sugiriendo, y que no tiene ningún problema para nosotros en cuanto a ello. Así que, ¿ya hay alguna pregunta en cuanto a eso? ¿No? Eso será para la última clase. Quedan dos clases. La semana que viene, un control sobre la parte 8, y luego la última clase, la pregunta sí o no de la parte 9. Muy bien. Y no lo leáis como este savant que lee. Va a memorizar. O sea, una hoja con un ojo y la otra hoja con el otro ojo. Leerlo un poquito concienzudamente, ¿vale? Para entenderlo. Entenderlo, pero sin entrar
demasiado a fondo en el tema. Creo que me comprenderéis lo que estoy diciendo. Muy bien, un poquito más y termino. Darwin frente al ojo. Estoy hablando de lo que nosotros tenemos en la cara, ¿no? Los ojos. El mismo Carlos Darwin se dio cuenta de que parecía increíble que los procesos evolutivos tuvieran que explicar la visión humana. Y aquí viene una cita de Darwin, ¿no? Es de su libro, vamos a ver. Bueno, él escribió en el año 1950 aproximadamente, cuando escribió la primera edición de su libro sobre la evolución. Pero él dijo esto: suponer que el ojo, con toda su inimitable complejidad, para ajustar su centro focal a distintas distancias, ¿no?, para reconocer distintas cantidades de luz, para corregir las desviaciones esféricas y cromáticas, pudiera haber sido formado por la selección natural, parece, y lo confieso francamente, absurdo en sobremanera. ¿No? ¿Sabéis lo que está diciendo? Esto de ajustar su centro focal a distintas distancias, el problema, el presbicio, se dice, cuando... Presbicia, cuando ves a algunas personas intentando leer, porque su ojo no enfoca, ¿no? Y luego otros tienen que acercarse, ¿no? Entonces van al oftalmólogo para que le receten las gafas para que podamos leer, y luego reconocer distintas cantidades de luz. Eso es el iris de nuestro ojo, que abre y cierra y siempre permanece redondo. ¿Os habéis dado cuenta de eso? No falla. Si hay poca luz, abre mucho. Si hay mucha luz, entonces va cerrándose, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el ojo tiene eso? Y luego corregir las desviaciones esféricas y cromáticas, eso no lo entiendo, ¿no? Y él sí, aparentemente se había dado cuenta en cuanto al ojo. Sin embargo, posteriormente, en el mismo capítulo de su libro, él explica por qué, de todos modos, creía que el ojo evolucionó y que el disparate, lo absurdo de esto, era ilusorio. Si Darwin hubiera tenido el conocimiento que el hombre tiene hoy en día acerca del ojo y sus sistemas asociados, el cual es mucho mayor que en su tiempo, habría abandonado su teoría naturalista, ¿no?, sobre el origen de los seres vivos. Naturalista quiere decir que la naturaleza hizo todo esto. Nosotros creemos en lo sobrenatural del ojo. Dios lo creó. Uno de los fascinantes descubrimientos en el estudio de la moderna oftalmología, ciencia de los ojos, es que además de lo que Darwin pudo observar, existen 3 movimientos del ojo casi imperceptibles. Estos 3, denominados temblores, giros y sacadas,
son causados por diminutas contracciones de los 6 músculos ligados a la parte exterior de cada uno de sus ojos. Nuestros ojos tienen 6 músculos, 3, 3 y 3, 3 y 3. Y son los músculos que mueven el glóbulo ocular dentro de nuestra cabeza. Y pensando, dice, bueno, cada fracción ¿dónde estoy? Estos 3 denominados, sí, ya, cada fracción de segundo, estos músculos cambian ligeramente la posición del globo ocular, automáticamente, sin ningún esfuerzo consciente de su parte, de nuestra parte, haciendo posible lo que usted conoce como visión. Y esto es algo que yo no sabía hasta el otro día. Los temblores, los más pequeños y posiblemente los más fascinantes de estos movimientos, mueven su globo ocular rápidamente y sin interrupción alrededor de su centro en sentido circular. Estos hacen que la córnea y la retina, la córnea es la parte anterior, es lo que nosotros vemos, y la retina es la parte posterior, de nuestro ojo, donde cae la luz de sus ojos, se mueven, hacen que la córnea y la retina de sus ojos se muevan en círculos de diámetros increíblemente pequeños, de aproximadamente 1000 milímetros. Una parte de 1000 milímetros. O sea, una milésima. Una milésima. Una milésima. Una milésima de 1 milímetro. Eso es imperceptible. Yeah. Dice, este tamaño es aproximadamente 70 veces más pequeño que el espesor de un trozo de papel. 70 veces más pequeño que esto. O sea, metiendo 70 veces en la anchura de este papel aquí, en el grosor. Es cuánto se está moviendo el ojo. No se nota, no se ve. Entonces, ¿qué es la razón de todo esto? Una característica aún más asombrosa de los temblores es que los aparentemente infatigables músculos que los producen mueven sus ojos entre 30 y 70 veces cada segundo. Cada uno de sus ojos realiza por término medio 1 millón de pequeños movimientos circulares cada 5 horas y media. 1 millón de pequeños movimientos. El número de temblores que ocurren a lo largo de la vida es astronómico. Aunque los temblores no son lo bastante grandes como para ser visibles sin grandes aumentos, usted no podría ver correctamente sin ellos. Ahora, por ejemplo, piense en lo que ocurriría si estos y todos los otros movimientos oculares cesaran de repente mientras que usted mira fijamente el rostro de alguna persona. Las células fotosensoras de su retina se estancarían rápidamente y dejarían de enviar información fresca a su cerebro, provocando que la imagen percibida se desvaneciese adoptando un tono gris uniforme en el plazo de algunos segundos. Si la persona que usted mirara sonriese, su boca, y tan solo su boca, reaparecería momentáneamente en un campo visual de la nada. ¿Habéis captado lo que están diciendo? O sea, si miramos algo fijamente así y nuestros ojos no hicieran estos movimientos,
entonces la imagen estanca, hace que las fotocélulas que tenemos ahí en el fondo, en la retina, ya dejan de enviar información al cerebro. Perdemos los colores, hay un tono gris y todo. Entonces hace falta que haya movimiento para que el ojo capte eso y envíe esa información al cerebro. Eso es autoadaptación. Autoadaptación. Se adapta al segundo, a milésima de segundo, en posición, distancia, enfoque. Y los dos ojos trabajan juntos. O sea, en nuestro cerebro todo está conectado para que, y cuando estamos leyendo un libro o algo, nuestros ojos van haciendo saltos. Y ellos hablan de estos saltos, que también es algo maravilloso. Yo no sabía eso. Ya estaba mirando en internet y vi eso. Y wow. O sea, es imposible para un hombre que tiene cerebro, tiene que reconocer que la probabilidad no puede producir esto. Es imposible. ¿Cómo es que cuando se estaba suponiendo la evolución que fuera cierto que el ojo necesitaba estos movimientos? ¿Y cómo sabría cómo hacerlo? ¿Cómo sabría meter esa información en nuestra primera célula que ya va haciendo nuestro cuerpo a lo largo de nuestro crecimiento y todo? No, todo ello es imposible. Otra cosa que nosotros tenemos en que nuestro Creador pensó, y ese tubito para las lágrimas, porque cuando lloramos, o muchas veces cuando se mete polvo en el ojo, pues entonces los ojos constantemente están produciendo esa sustancia salina que va bañando nuestro ojo y todo, pero si hay demasiado, entonces hay un tubito que va desde aquí hasta la nariz y entonces tenemos que sonar la nariz porque ya empieza a correr la nariz. Y yo me doy cuenta que a veces, aquí en este lado, a veces que yo tengo lágrimas que vienen por aquí y no estoy llorando. Tengo que sacar el pañuelo y secarme, porque está de alguna razón obstruido ese tubito. Bueno, me voy a aguantar. Mi hermana tuvo ese problema y entonces creo que fue operada porque fue 2 o 3 veces y el oftalmólogo pues tenía una máquina que tenía algo para meter ahí en el tubo para limpiarlo y hacía eso. Era un fin. Pero ¿dónde está la información en nuestros genes para hacer eso? ¿Cómo pudo esa información poder estar ahí? De pura casualidad, aleatoriamente. Hay otro de un artículo sobre los párpados
limpia parabrisas intermitentes. Es la historia de un hombre que vivía en Detroit, cerca de Detroit. Era un ingeniero, inventor, y un día estaba conduciendo, un día de lluvia, pero llovía poco. Entonces, esto fue hace años, y los limpiaparabrisas estaban haciendo esto. Y la única manera de controlarlos era on-off. Tenía que tenerlos en marcha, pero se estaba cansando de Entonces pensó en el ojo. Dice, en el ojo nosotros estamos parpadeando cuando hace falta. ¿Por qué no podríamos hacer eso con los limpiaparabrisas de los coches? Entonces fue a casa y empezó a trabajar con los motores de los limpiaparabrisas e hizo para que se pudieran parar o ir a menos o a más y todo. Y luego habló con alguna compañía de coches y ellos pensaban, no, es que está manejando un interruptor en algún sitio. Pero luego ellos intentaron hacerlo, pero él ya había hecho el patente. Pero ellos siguieron y tuvo que demandarlos y ganó millones. Pero en fin, o sea, por pensar en el ojo y el parpadeo del ojo para ir limpiándolo y todo, tenemos en los coches hoy en día los limpiaparabrisas intermitentes, imitando las cosas del ser humano. Y como eso hay muchísimas cosas más en la historia, muchísimas cosas más. El hombre intentando imitar, el hombre intenta imitar a las alas de los aviones, estudian los colibríes, que los colibríes pueden ponerse estacionarios ahí en el aire, pueden volar arriba, abajo, así, para atrás, todo ello. Han descubierto que están produciendo lift, lo que llaman lift, que es el esfuerzo para ir arriba, cuando el ala viene para abajo y cuando el ala va para arriba. Ellos dicen, ¿cómo pueden hacer eso? Y han estudiado todo y les gustaría mucho producir un pajarito, un dron que tuviera esa posibilidad. Bueno, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Y me alegro de veros.